continuar. Es bien difícil después del almuerzo continuar. Algunas veces me ha tocado predicar después de almorzar y es bien difícil mantener a los hermanos despiertos. Pero bueno, vamos a esforzarnos en este cuarto paso, que es el propósito puente. Ya dimos la introducción y dijimos que es importante tener un propósito porque nos ayuda a enfocar nuestro sermón, nos ayuda a escoger las ilustraciones que vamos a usar, nos ayuda también a saber qué incluir y qué excluir de nuestro estudio, y nos ordena y nos ayuda también a elegir la ilustración en la introducción y también la conclusión para exhortar a los hermanos a la acción y a cumplir con el propósito que estamos estableciendo. ¿Cómo encontramos, cómo articulamos el propósito del sermón? Respondiendo a esta pregunta, basándome en la PCT, ¿qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca? No nos centramos solamente en la parte doctrinal, la parte intelectual, la parte mental. No solo queremos que la gente entienda, sino también que obedezca. Y por eso está incluido ese verbo en la pregunta del propósito. Queremos que hagan algo en base a lo que han escuchado de la verdad de Dios. ¿Qué quiere Dios que mi gente entienda y obedezca? Y para añadir un nivel más de protección, podemos hacernos otras dos preguntas. ¿Puedo yo argumentar exegética y teológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con el propósito del texto? En otras palabras, ¿es fiel al texto? ¿El propósito que estoy elaborando está conforme con la proposición central del texto, con la idea central del texto? Y la segunda pregunta es, ¿puedo yo argumentar psicológica y sociológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con las necesidades de mi audiencia? O en otras palabras, ¿es relevante para la audiencia? ¿Es fiel al texto y relevante para la audiencia? Hay que encontrar ese equilibrio. A veces solamente predicamos la doctrina del texto, pero no hacemos ninguna aplicación, y en otros contextos solo aplicamos, pero no explicamos el texto, o aplicamos sin tener en cuenta lo que dice el texto. Entonces es importante ser fiel al texto y ser relevante para la audiencia también. Entonces la labor de un pastor o de un maestro de la Biblia en la preparación de un sermón expositivo no consiste solamente en estudiar el texto a profundidad, sino también en conocer a su audiencia en profundidad. Hay que conocer la Biblia y hay que conocer a la gente a la que estamos predicando. Para pensar, para determinar bien un propósito claro, relevante, debo conocer a mi audiencia. Y la única forma de hacer esto es pasando tiempo con ellos. Como dije hace un momento, conversando, teniendo comunión con ellos, con los hermanos de la iglesia. Entonces veamos algunos propósitos para el Salmo 117. El Salmo 117, ya sabemos lo que dice, ya sabemos la verdad eterna de Dios, del texto, la proposición central. Y ahora queremos elaborar un propósito. Entonces vamos a pensar y que cada uno piense en su propia iglesia. La audiencia es la iglesia. Cuando pensamos, como cuando cada uno piensa en su iglesia, ¿qué necesidades ve en su iglesia? Seguramente muchas, pero recuerden la pregunta basado en la proposición central del texto. Pensando en esta idea central del texto, ¿qué necesidades hay en su
iglesia. ¿Cuál es la proposición central del Salmo 117? ¿Recuerdan? ¿Cuáles las razones por las cuales las naciones deben alabar a Dios? Son su misericordia hacia Israel y su verdad eterna. Gracias, hermano. Un poco de viento. Gracias, hermano. Y su verdad eterna. Entonces, sobre la base de esa proposición central, ¿qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca? A ver, piensen y tal vez les doy 2, 3 minutos para que piensen y elaboren, escriban un propósito. El propósito se escribe generalmente con un verbo de acción, que es lo que queremos o lo que Dios quiere que ellos entiendan y hagan. A ver, escríbanlo y luego lo vamos a compartir. Para escribirlo tienen que pensar en la necesidad primero. Piensen en la necesidad de su iglesia basado en esa verdad. Y luego, ¿qué es lo que Dios quiere que ellos entiendan y hagan? Ok, ¿quién tiene alguna idea de...? Tenemos que recordar primero el texto. ¿Cuál es la idea del texto? ¿Cuál es la verdad del texto? Está hablando de las razones para adorar a Dios. ¿Cuáles son esas razones para adorar a Dios? Atributos de Dios, su misericordia y su verdad. Basado en esta idea central, ¿qué necesidades veo en mi iglesia? ¿Cuál es la condición de mi iglesia en este aspecto? A ver, ¿quién? Sí, hermano. Pues yo veo a mi congregación un poco desanimada en cuanto a la adoración a Dios. Yo haría consciente a la iglesia sobre los atributos de la fidelidad y misericordia de Dios que nos lleven a una adoración genuina. Excelente, excelente. Entonces, la necesidad en este caso es una iglesia apática,
en la adoración a Dios y probablemente porque no lo están adorando por las razones correctas. La Biblia nos enseña cuáles son las razones por las cuales debemos adorar a Dios y cómo establecería el propósito. ¿Qué diría? ¿Qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca? ¿Cómo lo expresaría el propósito? Un llamado a la adoración considerando la misericordia y fidelidad de Dios a nuestro favor. Ok. Pongamos siempre un verbo, tal vez puede ser desafiar a la iglesia, animar a la iglesia, ¿no?, a que adoren a Dios por las razones correctas, su misericordia y su verdad. ¿Ok? Entonces, ese es un buen propósito que está de acuerdo con el texto, con la verdad central del texto, y es relevante para las necesidades de mi iglesia. Porque la veo que está apática, que es indiferente, y no hay una correcta adoración congregacional, no están apreciando las razones para una correcta adoración. Entonces mi propósito es animarles, desafiarles a que ellos entiendan o comprendan o aprecien la misericordia y la verdad de Dios para que lo adoren correctamente, o para que lo adoren no con apatía, sino con pasión. Y si ese es mi propósito, hermano, continuando con usted, ¿cómo sería mi introducción? ¿Qué ilustraciones usaría? ¿Y cómo sería la conclusión? ¿Cuál sería el llamado al final? ¿Qué piensan? ¿Cómo sería? ¿Qué contaría o qué haría en mi introducción? Yo en la introducción haría algo que nos lleve a reflexionar sobre alguien que no era consciente de su posición en Cristo, por ejemplo. O sea, te lo juro, una historia de una persona que escuché hace poco que murió como vagabundo en Estados Unidos, en la calle, murió como un vagabundo y nunca supo que tenía una cuenta bancaria gigante porque había sido heredero de su familia. Y él murió en esa condición sin saber lo que él tenía en el banco. Entonces, por ahí yo ocuparía esa ilustración como hacerles conscientes de que a veces no somos conscientes realmente de las bendiciones que están a nuestro favor. Excelente, una buena ilustración. Tenemos que plantear claramente la necesidad. Entonces es una buena ilustración y tal vez como el profeta Natán al final decir, tú eres ese hombre, como le dijo a David. Esa es nuestra iglesia. Así estamos en esta condición ahora. Y una vez que se establece la necesidad en cuanto a la adoración apática, debemos expresar cuál es nuestro propósito y cómo queremos lograrlo basados en este texto. Vamos a explicar de la misericordia de Dios, vamos a explicar de la verdad de Dios con el propósito que adoren correctamente a Dios. Eso está de acuerdo con la idea central del texto, pero ustedes se dan cuenta que es más que una simple explicación de lo que dice el texto. Es más que una simple explicación de la verdad del Salmo 117. La estoy aplicando a una necesidad específica de la iglesia. Pero podría yo predicar otro sermón del Salmo 117 y que sería ligeramente diferente porque tiene un propósito diferente. ¿Alguien ha pensado en otro propósito, en otra necesidad de su iglesia? Reorientar la adoración. ¿Cómo? Reorientar la adoración. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Cómo reorientar la adoración? No es una iglesia que esté apagada, sino que está quizás con la adoración equilibrada. ¿Ya? Ok. Entonces no es que está apagada, tiene la doctrina correcta, pero está apagada, pero es una iglesia que está adorando a Dios, pero incorrectamente. Ok, también. En ese sentido, en ese caso, ¿cuál sería el propósito? ¿Cómo lo expresamos? Bueno, reorientar me parece o regresar a las razones bíblicas.
animar a la congregación a regresar a las razones bíblicas para adorar a Dios. ¿Qué vamos a enseñar en el sermón? Vamos a enseñar lo mismo. La misericordia de Dios, la verdad de Dios, esas son las razones correctas, bíblicas, por las cuales tenemos que adorar a Dios. Pero ¿cómo será nuestra introducción? ¿Y cómo será nuestro llamado al final? Y las ilustraciones que usemos van a ser diferentes a las que está usando el hermano. El llamado al final será, hermanos, ya dejemos estas razones incorrectas, antibíblicas, y más bien concentrémonos en lo que es ordenado por Dios en su palabra. Y el llamado final será: animémonos, hermanos, conozcamos mejor a Dios, de su misericordia, de su verdad, para adorar con pasión a nuestro Señor. Es el mismo texto, pero se darán cuenta que el enfoque, la orientación del sermón es diferente. En el contenido se va a parecer mucho a los sermones, pero en cuanto a el enfoque, en cuanto a qué les vamos a llamar a hacer, es diferente. Y otro propósito. Agradecimiento. ¿Cuál sería la necesidad de la iglesia? Reconocimiento a Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? La iglesia debe reconocer de que Dios lo es todo, que debemos dar gracias porque Dios tiene misericordia y verdad con nosotros. O sea, una iglesia, digamos, que está bien compuesta y que no olvide, digamos, motivar a que deba dar gracias a Dios por esa razón. Tal como lo dice el salmista. Ya, aunque no dice exactamente dar gracias a Dios, dice adorar a Dios, alabar a Dios, ¿no? Y podríamos decir que dar gracias tiene que ver con adorar a Dios también, pero queremos ser un poco más precisos. Recuerden ser fieles a lo que dice el texto, y podemos decir eso usando otros textos, pero este texto nos habla de la adoración a Dios por las razones, estas dos razones específicas de la misericordia y la verdad de Dios. Ahora, este es un texto, como hemos visto en Romanos 15 también, misionero, porque es un llamado a todas las naciones para que alaben a Dios por las razones correctas. Entonces, pensando en una iglesia que no es tan misionera como nosotros quisiéramos, como Dios quisiera, no son tan evangelísticos, no son tan misioneros, no hay un énfasis en las misiones, no ven la importancia de tener una visión mundial, una visión global. ¿Cuál sería un propósito para esta iglesia? Como ir y anunciar ese Dios maravilloso que tenemos para que todas las naciones le adoren, que conozcan por la misericordia que Él ha tenido con nosotros y la misericordia de los que han cesado. Excelente también. Un propósito podría ser que la iglesia envíe, o que envíe misioneros que proclamen la misericordia y la verdad de Dios para que las naciones alaben a Dios. Entonces, eso está de acuerdo con la verdad central y nuevamente es relevante para la necesidad de mi iglesia. Y es un sermón diferente, porque las ilustraciones van a ser en cuanto a misiones y el llamado final. Voy a explicar en el contenido la misericordia de Dios al salvarnos, voy a explicar la verdad de Dios, y el llamado al final será: hermanos, entonces tenemos que enviar misioneros, tenemos que orar al Señor que envíe obreros a su mies y nosotros enviar, y que estos misioneros prediquen, proclamen a todas las naciones, como dice el texto, la misericordia de Dios, la verdad de Dios, porque es la única forma en que ellos podrán convertirse en adoradores de Dios. Es el mismo texto, pero son 3 sermones diferentes. ¿Y qué los hace diferentes? El propósito. Estamos pensando en las necesidades de nuestra audiencia y estableciendo un propósito para ellos. Hermanos, entonces yo creo que esto es muy importante. Caemos muchas veces en el error de explicar el texto correctamente, eso está bien,
pero no aplicamos, no lo dirigimos a una necesidad específica, y eso es muy importante. Ahora, Dios es soberano, Dios va a usar el texto de la palabra como Él quiere, pero nosotros tenemos que tener un horizonte, un norte al cual debemos apuntar. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto del propósito? Sí, hermano. ¿Cómo se podría orientar? Porque nosotros estamos hablando de la gente que tiene débiles, pero también hay gente que no, porque están como de primera vez, y esa gente va a necesitar comprar. ¿Cómo se podría orientar para eso? Sí, tenemos que predicar en forma general, porque estamos predicando a toda la iglesia. Si yo voy a predicar el Salmo 117 a los jóvenes de la iglesia, entonces cambia un poquito la pregunta. Sobre la base de la PST, ¿qué es lo que Dios quiere? Que el grupo de jóvenes de mi iglesia entienda y obedezca. Y pienso en ellos, y pienso en sus necesidades, que son tal vez diferentes, y enfoco el Salmo 117 a esas necesidades. Ahora, no puedo tener infinitos propósitos. ¿Qué es lo que me limita? ¿Qué me limita en la elaboración? ¿Cuántos propósitos podrían salir de esta verdad del Salmo 117? Algunos cuantos, ¿no? Pero no muchos. ¿Qué me limita? El texto. Me limita el texto. Me limita la verdad del texto. Que no se puede, esa verdad no se puede aplicar a todas las necesidades de la iglesia. Por eso Dios nos ha revelado tantos textos diferentes, 66 libros. Por eso predicamos expositivamente párrafo por párrafo, y cada párrafo va a una necesidad diferente de nuestra iglesia. Si predicáramos solo temáticamente, cada semana pensando, ¿y ahora qué tema? ¿Y ahora qué tema? ¿Y ahora qué tema? Muy pronto vamos a repetirnos a nosotros mismos. Muy pronto se nos van a acabar los temas, porque nuestra mente no es la mente de Dios. Pero la palabra de Dios es inagotable en cuanto a sus temas y en cuanto a sus aplicaciones. Así que tenemos que estudiar bien el texto, extraer la verdad y luego esa verdad aplicarla a las necesidades de nuestra iglesia. A ver, vamos a Esdras 7:10 para pensar en algunos propósitos para Esdras 7:10. Aquí había apuntado algunos. Vamos a ver si salen. A ver. A ver si me puedes ayudar. No uso una Mac. Es un poco difícil. Tengo ahí una presentación de PowerPoint que no es la que está usando. Es esa. Esa es para proyectar. Ese es de Esdras 7:10. Pensemos igual como hemos pensado en el Salmo 117 en algunos propósitos para la verdad de Esdras 7:10. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de Esdras 7:10? ¿Recuerdan? Que Esdras preparó su corazón para estudiar, cumplir u obedecer y enseñar la ley de Jehová a Israel. Esa es la verdad central, verdad eterna de Dios. Eso es lo que nos enseña este texto. Y pensando en las necesidades de nuestra iglesia, entonces, ¿cómo podemos elaborar un propósito para suplir esa necesidad? ¿Qué quiere Dios que mi iglesia entienda y haga u obedezca? A ver. ¿Alguien puede pensar en algo? Sí, hermano. ¿Cómo preparar el corazón? A lo que deseaba, cómo preparar el corazón, cómo prepararse previo al estudio y al cumplir la enseñanza.
¿Sí? Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo preparar el corazón, porque lo hemos estudiado. Pero, ¿cómo expresamos el propósito? ¿Qué quiere Dios que ellos entiendan? ¿Qué quiere Dios que hagan? Identificando la necesidad primaria. Primero hay que identificar la necesidad. Si la necesidad está en un poco de estudio, por ejemplo, pondré énfasis en estudiar. Si la necesidad estuviera en que no se está cumpliendo, llevando a cabo o dando fruto, a lo mejor el énfasis va a estar en cumplir la palabra. O si la necesidad estuviera enfocada en que a lo mejor no se está traspasando a las segundas generaciones, a lo mejor el énfasis rotaría en torno a la enseñanza de la verdad de Dios. Ahora, los tres propósitos están ligados, porque Esdras preparó su corazón para los tres. Y hay una progresión ahí. Uno estudia la Biblia, pero no para un mero conocimiento, sino para obedecerla y luego, con una vida íntegra, enseñarla a otros también. Están ligados. Seguramente en nuestra explicación enfatizaremos uno, pero explicaremos los tres. Pero ¿cuál sería entonces el propósito? En una iglesia que tuviera problema a lo mejor de tener un enfriamiento con respecto a Dios, problema en su corazón, cabría a lo mejor muy bien enseñar acerca de la disposición del corazón que uno debe tener en primer lugar para relacionarse con el Señor, y que aquí todo tiene un propósito, que nosotros debemos tener el corazón preparado para estudiar la ley de Jehová, cumplirla y enseñarla. Muy bien. Muy bien. Tal vez una iglesia que está haciendo estas cosas, pero en forma mecánica o en forma legalista, están estudiando la Biblia, están obedeciendo, están sirviendo, están enseñando, pero no han preparado su corazón. ¿Y qué significa eso? Hay que explicarlo. Entonces, lo que queremos o lo que Dios quiere en esta iglesia es que sea una iglesia con un corazón piadoso, un corazón sensible para hacer estas cosas, de estudiar, obedecer y enseñar. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Un sermón diferente? Sí. Primero yo lo había pensado así como para los padres, para que se preparen para enseñar a sus hijos. Pero después pensaba así como el cristiano, enfocado como la iglesia, pueda preparar su corazón, estudiar quién es Dios, el carácter de Dios, y enseñarle a Israel, pensando así como en el próximo, a quien no conoce Dios. Demostrar la forma de vivir que tenemos Cristo viviendo entre nosotros. Está bien, todas esas son aplicaciones del texto. El propósito es un poco más grande. Es lo que queremos que Dios haga en la congregación usando este texto. Está bien lo que has mencionado, son aplicaciones del texto, pero ¿cuál sería el propósito ahí? ¿Cuál es la necesidad y cuál es el propósito? ¿Qué quiere Dios lograr? Por ejemplo, pensando... esta es la estructura del texto. Bueno, esto ya lo hemos visto. Son 3 puntos y esta es la proposición central del texto, el tema y el énfasis. Y esta sería la proposición central del texto. Esdras preparó o dedicó o consagró su corazón para estudiar, practicar y enseñar las leyes, ordenanzas y estatutos del Señor en Israel. Y esta podría ser un propósito. Si nuestra audiencia son pastores, entonces quiero desafiar a los pastores a seguir la devoción de Esdras. Hay cierta contemporización ahí. No estoy poniendo preparar el corazón, estoy poniendo seguir la devoción. Tener un corazón devoto, apasionado, consagrado al Señor, para estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios, para que la bendición y el favor de Dios esté con ellos, para que Dios bendiga su ministerio. Entonces, que tenga un corazón devoto al Señor y haga estas 3 cosas: estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios, y que su ministerio sea bendecido, así como fue en el caso de Esdras. Es un ejemplo.
Ustedes pueden pensar en otros ejemplos y audiencias distintas, serían sermones distintos. Estamos enfocando las verdades de la palabra de Dios a cada uno de estos grupos. Así que podemos predicar sermones diferentes del mismo texto. El propósito es lo que dará la dirección, afectará la introducción, afectará la conclusión y nos ayudará a escoger las ilustraciones y las aplicaciones de acuerdo con nuestro propósito. Y como digo, muy importante es entender que no hay infinidad de propósitos, estamos limitados por el texto mismo. Si no, Dios hubiera inspirado solamente un párrafo, y ese párrafo lo usaríamos para todo, pero inspiró un libro, 66 libros, y con muchos temas distintos. Es inspirada por Dios la palabra de Dios y es útil para lograr todos los propósitos que Él ha determinado, que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso no podemos predicar solamente algunos pasajes favoritos, hay que predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios, para que los hombres y mujeres de nuestras iglesias estén enteramente preparados. Bien, eso es en cuanto al paso número 4. ¿Hay alguna pregunta del paso 4? Ya pasamos la mitad. Vamos al paso 5. El paso 5, y voy a regresar al anterior. Si puedes ayudarme, Gabriel, por favor. Para regresar al anterior, solamente quería en esta ver la anterior presentación. ¿La cierras? Sí, porque no lo voy a usar ya. ¿Qué dice? Se borró toda la presentación. No sé qué hice. ¿Usted tiene Mac, Marvel? Ah, ya. ¿Está? Está. Ya. ¿Era Adobe? Sí. No, PowerPoint. Uy, se me cerró el PowerPoint. ¿Estaba aquí? ¿Qué quiere que está? No, ese es su correo. No, se me cerró. ¿Lo tiene aquí? En descargas. Bueno, lo descargué. ¿Lo tenía en el correo? ¿Lo tenía en su correo? Sí. ¿No parece? No. ¿Dónde está? Siempre Adobe, ¿no? Ese es. Sí. Ese es. Hay que descargarlo, ¿no? No, este menos de internet. Disculpen, hermanos, son algunas cosas que pasan a veces. Esto suplirá esa necesidad. Entonces establecemos nuestro propósito en la introducción. Yo lo digo a veces, mi propósito con estos sermones o mi oración al Señor es que Dios use su palabra para y lograr lo que hemos pensado. Pero que ellos sepan a dónde estamos yendo.
porque al final del sermón voy a decirlo también. Y la gente va a tener un sentido, una sensación de que se cerró el sermón, de que llegamos a lo que dijimos al principio, ¿no? Se logró el propósito. Esa es la idea del propósito. ¿Ok? Vamos al paso 5, ahora sí, que es la proposición central del sermón. No es la proposición central del texto, sino la proposición central del sermón. Como dije hace un momento, ya podríamos predicar un sermón expositivo porque tenemos el contenido, tenemos la estructura que le dio el escritor original, tenemos la idea central, tenemos el propósito, ¿no? La dirección, el cerebro, el enfoque de nuestro sermón. ¿Qué falta entonces? Lo que falta es vestir al sermón. Está desnudo. Tenemos que vestirle y para hacer eso son los pasos 5, 6 y 7. Es lo que nos permite predicar con relevancia la verdad del texto. El paso 5 es entonces la proposición central del sermón y lo definimos como la idea central que voy a comunicar en mi sermón. La idea central que voy a comunicar en mi sermón y lo hago en forma relevante, en forma contemporánea, en forma persuasiva y relevante a las necesidades de la audiencia. Es un poco difícil llegar a la proposición central del sermón porque el proceso para llegar a ella no es mecánico, sino que es dinámico. En otras palabras, debo usar mi conocimiento de la audiencia para elaborar la proposición central del sermón. Y la clave es esta. Así como el texto bíblico tiene una idea central, la PCT, proposición central del texto, también, de igual manera, mi sermón debe tener una idea central. Ahora, ¿son dos ideas diferentes? No, es la misma idea. La proposición central del texto es la misma que la proposición central del sermón, solamente que enfocada en mi propósito y enunciada en forma contemporánea. Estoy contemporizando la proposición central del texto, pasando por el propósito y expresándola en términos relevantes y contemporáneos. Entonces, no estoy cambiando la verdad bíblica, no estoy cambiando la proposición central del texto, es el mismo mensaje, pero lo estoy aplicando a las necesidades de la audiencia y la estoy expresando en términos contemporáneos. ¿Cómo llego a la proposición central del sermón? Hago estas dos preguntas. Así como la proposición central del texto nos comunica lo que el autor bíblico dice, en este caso la proposición central del sermón comunica lo que el predicador dice. Entonces son mis preguntas. ¿De qué voy a hablar yo? Y el énfasis, ¿qué diré acerca de lo que voy a hablar? Y nuevamente es una oración gramatical completa. Recuerda, entonces son mis preguntas. En cuanto al tema, la pregunta es ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál será mi tema? Basado en mi propósito, basado en lo que Dios quiere lograr, en lo que Dios quiere que mi gente entienda y haga, ¿de qué voy a hablar? Y el énfasis, ¿qué diré acerca de lo que voy a hablar? Y muchas veces será posible convertir el propósito en forma de pregunta y ese será el tema de mi sermón. Y el énfasis puede tomar diferentes formas dependiendo de lo que diga el texto. Ok, vamos a ver tal vez el ejemplo de Esdras 7:10. Esdras 7:10.
Aquí tengo otro ejemplo. Mejor primero veamos este ejemplo de Efesios 4. No hemos estudiado Efesios 4, pero para que tengan la idea general y después vamos a Esdras 7:10. Esa es la proposición central del sermón de Efesios 4, del 7 al 16. Es un texto más largo, un poco más complicado también. Hay varias ideas ahí, pero vamos a ver cuál es la idea central del texto primero. Efesios 4, del 7 al 16. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay muchas ideas aquí, el estudio va a requerir varias horas, hay muchas preguntas que podemos hacer, pero después de haber hecho ese estudio, podemos decir que la idea central de este texto es lo que vemos ahí. El plan de Cristo para edificar la iglesia en madurez es equipar a todos los creyentes para crecer y funcionar en el cuerpo. Lo que dice es que el Cristo que ascendió después de su resurrección ha dado dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y por qué dio esos dones a su iglesia? Para que su iglesia crezca en madurez, que todos puedan funcionar en el cuerpo de Cristo. El plan de Cristo para edificar la iglesia en madurez. Ese es el tema. Ese es el tema de este texto. ¿Y qué nos dice el autor acerca de ese tema? Es decir, ¿cuál es el énfasis? Nos dice que el plan de Cristo es equipar a todos los creyentes para crecer y funcionar en el cuerpo. Entonces tenemos ahí la idea central del texto. Sobre esa idea central de este texto, la idea exegética, la verdad eterna de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que mi iglesia entienda y obedezca? Es la pregunta del propósito. Y dependiendo de la necesidad, será ligeramente diferente, pero en este caso hemos puesto que los creyentes de la iglesia apliquen el plan de Dios para cada miembro con miras a la edificación espiritual de la congregación. La necesidad en este caso es que el plan de Cristo para la edificación de la iglesia no se está aplicando en la iglesia. Lo que queremos es que los creyentes apliquen el plan de Dios, el plan de Cristo, para la edificación de la congregación. Que cada miembro lo aplique a su vida. Entonces, si este es el propósito, si esto es lo que Dios quiere, que los creyentes apliquen el plan de Dios para la madurez de la iglesia, ¿de qué voy a hablar? Esa es la pregunta de la proposición central del sermón. ¿Cuál será mi tema? No cambia. Voy a hablar del plan de Cristo, porque es lo que quiero que ellos apliquen.
¿Cómo lo van a aplicar si no saben cuál es el plan de Cristo? Entonces voy a explicar cuál es el plan de Cristo. Ese será mi tema. Hablaré del plan de Cristo para cada miembro en cuanto a la edificación del cuerpo. Y como dije, puedo expresar en forma de pregunta el propósito. Si yo quiero que los creyentes apliquen el plan de Dios para la madurez de la iglesia, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de cuál es el plan de Cristo para cada miembro en cuanto a la edificación del cuerpo. ¿Y qué voy a decir? Ahí es donde entra el énfasis, donde entra la estructura del texto. Esto es lo que voy a decir. Voy a decir 3 cosas. ¿En qué consiste este plan de Cristo de acuerdo al texto que hemos leído? En primer lugar, habla el texto de la responsabilidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Ha dotado a su iglesia. Le ha dado dones a su iglesia, en los versículos del 7 al 11. Esa es la primera parte del plan de Cristo. En segundo lugar, ¿qué hacen los líderes? ¿Qué hacen los pastores? ¿Cuál es su responsabilidad? Es equipar a la iglesia. Y eso está en los versículos 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es la segunda parte del plan. Tercera parte del plan, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? De cada miembro de la iglesia es edificar a la iglesia funcionando dentro del cuerpo. Dice ahí, coyuntura y cada miembro que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento. Hay 3 partes del plan. El Cristo ascendido da los dones. Los líderes equipan, entrenan a la congregación y los miembros de la congregación sirven, funcionan, trabajan dentro de la iglesia. Todo esto para la madurez, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, ven ahí cómo hemos pasado de la PCT, la proposición central del texto, es una verdad eterna de Dios, pero la estoy aplicando a la necesidad de mi iglesia. Una iglesia donde los miembros no están sirviendo, donde los pastores tal vez no están enseñando como deben enseñar, no estamos siguiendo la rutina, el plan de Dios para que el cuerpo sea fuerte. Yo voy a predicar este texto y quiero exhortar a los hermanos a que apliquen el plan de Dios, porque tenemos que madurar, tenemos que crecer, así que apliquemos lo que Dios dice en su palabra para que la iglesia madure en la fe. Mi tema es el plan de Cristo para la edificación de la iglesia y los énfasis, los que tenemos en el mismo texto. ¿En qué consiste el plan? Hay una responsabilidad de Cristo, una responsabilidad de los líderes, una responsabilidad de los miembros de la iglesia. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí es donde les dije entra un poco la creatividad. El plan de Cristo, esa frase, el plan de Cristo, no está aquí en la Biblia. Es algo que hemos pensado. Es algo que son términos más contemporáneos. Plan de Cristo. Ese título lo puso un pastor amigo, la rutina divina para el físico-culturismo. ¿Qué es físico-culturismo? Es la edificación del cuerpo. Y esta es la rutina de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Hay imaginación, hay creatividad aquí. No tenemos que ser tampoco tan creativos. A mí me cuesta poner títulos así. Es difícil, pero sí tenemos que expresarlo en términos contemporáneos para que lo entiendan nuestros hermanos. Y fíjense que ahí hay paralelismo en los puntos del mensaje. La responsabilidad del Señor es, la responsabilidad del líder es, la responsabilidad del creyente es. O sea, hay un paralelismo. Este sí es ya el bosquejo del sermón, que es diferente a la estructura
del escritor original, porque quiero que los hermanos lo recuerden, que sea fácil de aprender, y por eso lo estoy expresando con estas palabras. Esa es la labor del quinto paso, la proposición central del sermón. No ha habido ningún cambio. La proposición central del texto es el plan de Cristo para edificar la iglesia en madurez. Y yo estoy hablando precisamente de eso, pero lo estoy diciendo en términos relevantes a sus necesidades. Y todo el tiempo dando ilustraciones y diciendo, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, estamos fallando aquí, y les exhorto a cumplir con el propósito del sermón. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí en esta parte es donde es un poquito más difícil de entender. Hacer el salto del propósito a la proposición central del sermón es un poquito más difícil. Pero nuevamente, pensemos bien en el propósito, bien en lo que Dios quiere lograr y nos preguntamos, si esto es lo que Dios quiere lograr, ¿de qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser mi tema? Y ese tema va a ser el mismo que la proposición central del texto, pero expresado en términos contemporáneos y enfocado en mi propósito. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, hermano. en el ejemplo que sale, el PSP, es muy parecido al PSS en Efesios. Sí, es muy parecido. En este caso es muy parecido. O sea, estableciendo, digamos, en este caso, la posición central del texto, da paso a inmediato, digamos, a la proposición central del sermón. O sea, es solamente ajustar un poco. Es ajustar un poco y tiene que ver con el propósito. El propósito es importante. Yo tenía por aquí otro ejemplo que tal vez podemos ver. No lo tienen ustedes, pero es Romanos 16. Romanos 16, del 3 al 16. Es un texto un poco largo, no lo vamos a leer, creo que lo conocen. Romanos 16, del 3 al 16. Son los saludos finales del apóstol Pablo. El versículo 3 empieza, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, y después da una lista de nombres diciendo, saluden a todos estos hermanos, y termina en el versículo 16 diciendo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, ¿cómo predicamos este texto, que son puros saludos, desde el versículo 3 hasta el versículo 16? Una vez que hemos estudiado bien el texto, nos damos cuenta que la estructura del texto, paso 2, se divide en 3 partes. Romanos 16, del 3 al 7, Pablo está enviando saludos a los hermanos que él conocía íntimamente. Priscila y Aquila, que expusieron su vida por mí, la iglesia que está en su casa, Epéneto, amado mío, el primer fruto de Acaya, el versículo 6, María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, Andrónico y Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, son muy estimados, fueron antes de mí en Cristo. Tiene mucho que decir de cada uno de estas personas. Pero a partir del versículo 8 ya no dice mucho. Habla poco de las personas que menciona, desde el versículo 8 hasta el versículo 15, porque parece que no los conocía tan bien. No son tan íntimos. Entonces, ahí vemos un marcador de contenido. Uno podría pensar, todos son saludos. ¿Cuántos puntos hay? Un solo punto. Todos son saludos. Pero en realidad son 3 puntos. Y lo que tenemos que prestar atención es a los marcadores de contenido. Del 3 al 7 están
aquellos que él conocía íntimamente. Del 8 al 15, los hermanos que conocía menos. Saludad Amplias, amado mío en el Señor, Urbano, nuestro colaborador, Estaquis, amado mío, Apeles, aprobado en Cristo. Los adjetivos son mucho más cortos. No los conoce muy bien, parece, a ellos, y así es hasta el versículo 15, y el versículo 16 cambia y dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Las tres divisiones serían: Pablo envía saludos a los hermanos que conocía íntimamente, del 3 al 7. Pablo envía saludos a los hermanos que conocía menos, versículos del 8 al 15. Y Pablo exhorta a los miembros de toda la iglesia que se saluden unos a otros, el versículo 16. Y que se saluden con amor genuino, eso significa ósculo santo. ¿Cuál es entonces la PCT, la idea central del texto? Viendo estos tres puntos principales, ¿cuál es la idea central del texto? ¿Qué piensan? ¿Que se saluden? Algo más. Está bien, está muy bien, pero falta algo. El amor fraternal, excelente, pero recuerden que hay que expresarlo en una oración completa. Entonces, ¿cuál es el tema? Viendo los tres puntos, ¿cuál es el tema? Yo lo puse así. Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia en Roma que se saluden unos a otros. Él está saludando, pero también dice: salúdense unos a otros. Él está exhortando y está modelando con su propio ejemplo cómo deben saludarse. Ese es el tema. Pablo exhorta a los hermanos en Roma que se saluden unos a otros. Pero luego preguntamos: ¿y qué dice Pablo de este tema? ¿Cómo concluimos la oración? La proposición central del texto. ¿Qué es lo que nos está diciendo acerca de esta exhortación? A saludarse. Seamos sinceros. Que seamos sinceros, ¿no? Que haya un amor genuino. Entonces, el saludo debe ser expresión de un amor genuino entre los hermanos. Y así podemos completar la oración. Porque a cada persona, él dice algo de cada persona. Es un amor genuino. No son títulos por poner, sino que realmente quiere mostrar su amor por cada uno. Y al final, salúdense con ósculo santo. Entonces, la idea central sería: Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia en Roma que se saluden unos a otros como una como una manifestación visible de amor en el cuerpo de Cristo. Y esa es la idea central de estos versículos. ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere que mi iglesia entienda y haga basado en esta verdad? Estimular, decir. Estimular al amor fraternal. Bien. Sin fingimiento. Excelente. Estimular al amor fraternal sin fingimiento. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Pensando en que la necesidad de mi iglesia, y creo que tal vez de todas las iglesias, es que no hay estas expresiones o estas manifestaciones de amor fraternal como deberían haber, de amor genuino, de amor sincero. Yo he puesto animar a la iglesia a expresar el amor de Cristo de forma visible y sincera. Ese es el propósito. ¿Y cuál sería? Entonces, si esto es lo que Dios quiere, si esto es lo que Dios quiere lograr en nuestra iglesia, que los hermanos se animen a expresar el amor de Cristo en forma visible y sincera, ¿de qué voy a hablar? Es la proposición central del sermón ahora. ¿De qué voy a hablar? No puedo aislarme de la proposición central del texto. No tiene que ver la proposición central del texto. Es lo que voy a hablar, pero ¿cómo lo expreso en términos contemporáneos y enfocado en mi propósito? ¿Cómo debe ser el saludo? ¿Cómo debe ser el amor fraternal? ¿Cómo debe ser el saludo? ¿Cómo debe ser el saludo? ¿Ya? ¿Algo más preciso? Incentivar. ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál será mi tema? Si lo que Dios quiere
es que ellos expresen el amor de Cristo en forma visible y sincera. ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo lo expreso en forma de pregunta? ¿Cómo? Es una buena pregunta que el texto responde esa pregunta. ¿Cómo expresar el amor de Cristo en forma visible y sincera? Porque eso es lo que quiero, ese es el propósito. Que ellos expresen el amor de Cristo en forma visible y sincera. ¿De qué voy a hablar entonces? De cómo expresar el amor de Cristo en forma visible y sincera. ¿Y cuáles serán mis puntos? ¿Cómo hacerlo? Y es lo que dice Pablo. ¿Recuerdas el primer punto? Pablo envía saludos a los hermanos en Roma que conocía íntimamente. Segundo punto, Pablo envía saludos a los hermanos en Roma que conocía menos. Y el tercer punto, Pablo exhorta a los miembros que se saluden unos a otros. Entonces me pongo a pensar cuáles son las verdades de estas tres partes y basados en mi tema, los expreso en forma contemporánea. Mi tema es cómo expresar el amor de Cristo en forma visible y sincera. Punto 1, versículos del 3 al 7, ¿qué puedo decir? A los hermanos que conocía íntimamente. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo expresa ahí su amor? Porque de eso estoy hablando, de cómo expresar el amor. Resaltar los atributos de cada uno de ellos. Ajá, sí, es una buena idea, ¿no? Resaltando los atributos de cada uno. El segundo, a los hermanos que conozco menos. Hace una precisión ahí cuando uno mira el texto, de que él hace mucho énfasis y lo repite varias veces en el Señor, que no los conoce tanto, pero para él Pero hay una relación. es suficiente de que están en Cristo. Uh-huh. Excelente. Entonces, son mis hermanos, aunque no los conozco tanto, pero igual debo manifestar mi amor. Yo contaría la ilustración de lo que nos ha ocurrido a mi esposa y a mí aquí en Chile, que no me conocían, sin embargo, han mostrado ese amor y esa hospitalidad y nos han tratado muy bien. A pesar que no nos conocemos tanto como conozco a la gente de mi iglesia. Entonces es una forma visible de expresar el amor de Cristo en el cuerpo de Cristo. Igual se manifiesta su amor. Y finalmente, saludándose. También expresamos el amor de Cristo. Y aquí se pueden dar varias ilustraciones, se puede exhortar a los hermanos, porque a veces algunos no se quieren saludar, se miran mal, y sin embargo dice salúdense como un mandato y con un ósculo santo, es decir, sin fingimiento y en honestidad. Bien, entonces de este pasaje de puros saludos tenemos un mensaje que puede ser confrontador a los hermanos, animándoles a expresar su amor en una forma visible hacia los demás. ¿Ok? Pero aquí, como digo, no es algo, en este paso no es mecánico, es muy dinámico, tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Y entra algo de creatividad, no estoy cambiando el mensaje, simplemente estoy pensando cómo lo puedo presentar a los hermanos de tal forma que sea relevante para ellos. ¿Ok? Ese es el paso 5, entonces. Bueno, creo que tenemos un break, faltan 2 pasos más, paso 6 y paso 7, que los vamos a hacer en la última sesión de nuestro curso. Gracias, hermanos.